en estos días y en los que siguen, ¿no? Quiero aprovechar para dar cuenta de lo que va a tratar el profesor Trerré en esta charla, de leer una pequeña sumilla que nos ha preparado para estar un poco al tanto e ir también en modo charla magistral sobre dataficación, pensando y cuestionándonos sobre este tema que nos involucra principalmente como comunicadores. El potencial atesorado por la recopilación de datos a gran escala ha sido alabado por abrir unas posibilidades revolucionarias sin precedentes, que podrían incluir una mejora decisiva en las maneras en las que los ciudadanos y los gobiernos interactúan. Pero el Big Data no es meramente una cuestión tecnológica, sino ante todo una mitología, una visión del mundo emergente que tiene que ser cuestionada críticamente, no incontrovertiblemente aplaudida. En esta ponencia, el profesor Trerré deconstruirá la mitología del Big Data y abordará los aspectos contradictorios del poder algorítmico, incluyendo la utilización de los algoritmos para manipular, limitar y socavar la resistencia digital. Finalmente, describirá la emergencia de nuevas formas de resistencia algorítmica y de conceptualizaciones acerca del activismo y la justicia de datos que ofrecen espacios para la construcción de los imaginarios alternativos acerca del potencial del Big Data. Bien, quiero aprovechar también para presentarles a cada uno de los que nos acompañan en esta mesa. Empezaré por dar un poco más de información del profesor Trerré. Él es profesor en la Universidad de Cardiff, en la Escuela de Periodismo, Medios y Cultura, en el Reino Unido. Además, es Research Fellow en Cosmos, Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Scuola Normale Superiore en Italia. Desde el 2011 al 2005 ha sido profesor investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos nivel 1. Cuenta con más de 50 publicaciones en revistas internacionales y libros sobre los desafíos, las oportunidades y los mitos de las tecnologías de la comunicación para los movimientos sociales y los partidos políticos en Europa y América Latina. Está con nosotros también José Aburto. José Aburto trabaja, es VP, en Wunderman Fantasía. José está obsesionado con crear nuevas maneras en que los medios digitales conecten a las personas, lo que lo ha llevado a experimentar con cosas tan distintas como dirigir el Departamento Creativo de Innovación de la agencia digital más grande del Perú, tener una empresa de juguetes, cómics, ser inversionista y consultor para varias startups latinoamericanas, e inclusive escribir y programar poesía electrónica. Queda claro que José ama y abusa de los slash en todos los sentidos posibles. Esto tiene que ver con la manera en que están presentadas sus aficiones entre juguetes, cómics, creativo e innovación. Como artista ha participado también en exposiciones en Canadá, Noruega, Portugal, Perú, México. En 1999 obtuvo el primer premio del Concurso Nacional de Poesía Adobe Editores. José es además exalumno de nuestra facultad, él es publicista. Y tenemos con nosotros a Ana María Rosales Lam, ella es actual secretaria académica de la Facultad de Psicología, es licenciada en Psicología Educacional por la PUC, con estudios de maestría en Políticas Educativas y en Psicología por la misma Casa de Estudios. Es diplomada en Estudios de Estadística Aplicada, profesora del Departamento Académico de Psicología, ha dictado cursos en la Facultad de Estudios Generales Letras, en Educación, en Letras y Ciencias Humanas, y es docente del curso de Métodos y Técnicas de Investigación 1 en nuestra facultad entre los años 2005 y 2007 y en la actualidad. Bien, sin más, por favor, pasamos a darle la palabra al profesor Trerré para empezar con esta charla. Muchísimas gracias.
mucha... me abandonan. Ya me abandonan, ya he visto. Fue breve pero intenso. Bueno, gracias otra vez por la presentación y por la invitación. Reitero mis agradecimientos. Hoy pasamos desde activismo digital, bueno, a un tema relacionado en realidad, porque se tocan y tendré modo de ver cómo se tocan los temas el tema que traté ayer, el tema que trataré en esta charla ahora. Dataficación, si me vais a ver un poco haciendo así, porque la que tengo aquí no es la misma, tengo que... pero no se preocupen, no es que no voy a tener un poco, además me duele la espalda justo aquí, entonces va a ser un poco incluso doloroso, pero no pasa nada. Vamos a empezar con un poco de contexto sobre esta dataficación. En esta charla de hoy, dataficación, un proceso mediante el cual la realidad social se transforma y se traduce en data points, ¿no? en datos. Datos computerizados que transmutan la información en varias formas de valor. Habilidad de transformar en datos muchos de los aspectos del mundo que no habían sido cuantificados anteriormente. Ahora, no estamos hablando de un proceso de los últimos pocos años. Estamos hablando de un proceso que en los últimos años ha sido enormemente intensificado y ha visto un crecimiento exponencial increíble. Pero a nivel de transformación del mundo social en datos, a nivel de transformación de la acción social en datos, pues podemos ver continuidades con el pasado. Lo que pasa es que en una década, en 2 décadas, hemos tenido una increíble transformación muy rápida y una intensificación de este proceso de datificación inmenso. Justo un par de tablas así para situarnos y ver que, digamos, cantidad de datos, de qué cantidad de datos estamos hablando. Estas son una de las tantas que uno puede encontrar para que... Es más bien para asustar estudiantes, ¿no? Con el zettabyte, ¿no? Que es algo incluso incomprensible a nivel de magnitud numérica, ¿no? Salimos con el megabyte, empezamos a hablar de terabyte y ya nos parecía, bueno, bastante gordo. Para situaros solamente basta con pensar, ¿no? la cantidad de información que había antes en un disco duro. Yo me acuerdo cuando teníamos el floppy disk todavía, efectivamente. Tampoco me acuerdo cuando teníamos el telégrafo, no soy tan viejo, pero el floppy disk sí lo puedo situar, porque las lecciones de informática en la secundaria las hacíamos así. Y ahora en un pen podéis tener tranquilamente 20, 30, hasta 60 gigabytes, bastante barato. Y aquí estamos hablando en cambio de zettabyte. Ya. Es una proyección dentro del 2020. Seguramente miro esta tabla ahora actualizándola y me da una proyección aún más masiva, aún más exponencialmente más grande. Igual con este tipo de proyección del RAISE, de la emergencia de Big Data, con aplicaciones y analíticas. Son proyecciones que se hacen que claramente tienen las limitaciones que todas las proyecciones tienen, pero a nivel de valor del market, del mercado de Big Data, estamos hablando de cifras brutales. Entonces,
Claramente, las tablas donde están publicadas, las revistas donde están publicados estos tipos de tablas son revistas más bien de marketing o mercadotecnia o de economía bastante optimistas, que lo que dicen es lo que hay que hacer es harnessing the power of big data, básicamente estar allí donde el negocio está y no dejarse escapar estas grandes oportunidades, porque fundamentalmente allí es donde está el dinero, ahí es donde están las cosas, se están moviendo, así es, ahí es donde está yendo el capitalismo. Entonces, Big Data Market es donde tenéis que ver. De hecho, hay, el mundo es cada vez más digitalizado, y así no podemos dejar de perder esto como invertidores, estos tipos de oportunidades. Así, para daros una idea inicial. Estamos hablando entonces de lo que Hellerstein denomina una verdadera revolución industrial de los datos. Esto también para dar una idea de la magnitud de la que estamos hablando, ¿no? Una revolución industrial, si antes se asociaba más bien a las fábricas y también al tren, ¿no? Como medio, que también es una tecnología, ¿no? Si concebimos las tecnologías en un sentido más amplio, ¿no? Ahora estaríamos enfrentándonos, en cambio, a una revolución industrial de los datos en los últimos 10-15 años. Tanto que The Economist, al que tenemos que mirar también para las narrativas, para ver dónde está, los españoles dirían dónde se corta el bacalao, dónde está el poder y dónde está soplando el viento, dove soffia el viento, dirían los italianos, un poco más poético que donde se corta el bacalao, tengo que reconocer. El recurso más valuable del mundo, el nuevo petróleo, Data and the New Rules of Competition. Claramente también The Economist, la narrativa es fundamentalmente economicista, economicocéntrica. Antes era básicamente extractivismo de recursos naturales, ahora lo que tenemos son los data, y si no quieres perder oportunidades de negocio tienes que saltar en el data wagon, o si no lo vas a perder. Esto es para delinear un escenario donde los datos están en todas partes y donde hay una narrativa fuerte que ve los datos como la nueva mina de oro de la sociedad contemporánea. Como un cambio epocal también, de una magnitud enorme, donde la digitalización se encuentra con la datificación, y cada vez más se habla de datificación en lugar de digitalización, o por lo menos se encuentran juntos estos tipos de proceso. Y a la vez un cambio paradigmático, un cambio de paradigma que advierten sobre todo los académicos más críticos, tiene enormes consecuencias, tanto ontológicas como epistemológicas, y veremos por qué. Entonces, no es solamente un cambio en el business, esta es una parte, el negocio, es un tipo de narrativa que podemos tener, es un tipo de óptica, de mirada que podemos tener, un ángulo. Por otro lado, pero son cosas mucho más profundas. El debate tendría que centrarse también en las consecuencias ontológicas y epistemológicas, a nivel de cambios en el verdadero conocimiento. Ahora bien, ayer vimos, y esta es la primera conexión quizás que se pueda trazar, ¿no? Cómo cada tecnología está siempre incorporada a través de los polos opuestos, del optimismo y del pesimismo, de las visiones apocalípticas por un lado. Decíamos, citaba a Eco, que siempre tuvo unas intuiciones geniales en muchos campos, ¿no? Apocalípticos e integrados. Él hablaba de otra época, pero al final
recorre, ¿no? Estos ciclos siempre son los mismos, ¿no? Parece que estamos entrapados en estos tipos de dinámica, ¿no? Que estamos destinados a tenerla y luego a salir de ella criticándola siempre a posteriori, ¿no? Pero siempre es mientras que el negocio entiende esto mucho mejor y con mucha antelación, la academia está como siempre persiguiendo a nivel crítico después, ¿no? Lo tuvimos, decía ayer, ¿no? Con el Web 2.0 y las posibilidades de participación celebradas después del crash, después de la crisis de las .com en Silicon Valley, ¿no? Justo habíamos pasado una época impresionante del oro digital, ¿no? Finales del 90 y luego se cayó todo, ¿no? Todas las startups que bastaba poner .com digital en el título para que mágicamente se creyese que iban a tener éxito, unas pequeñas ideas y tal, se cayó todo, ¿no? El Dow Jones, muchos han analizado estos tipos de la burbuja, pero lo que es interesante es que después de nada más de 4 o 5 años se volvió a creer, ¿no? Volvió a la fe, el mito, esta vez renovado de la revolución digital, maquillado a través de, como siempre se hace a nivel narrativo dentro de la Silicon Valley con el Web 2.0 y las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades que brindaba. Ahora, no estaremos, bueno, estamos de hecho, en otra ola, después de la crítica que hemos hecho, después de la deconstrucción que hemos hecho de las posibilidades, después de este baño de verdad, también de realidad que hemos tenido con la política, sobre todo con la Web 2.0, la renovación del discurso mítico acerca de la tecnología se ha renovado con el fenómeno del Big Data. Otra ola. Entonces también el Big Data ha entrado cargado de las narrativas del positivismo, de la modernización, aclamado por su potencial emancipador, y eso otra vez, como era de esperarse, en campos como la política y la participación ciudadana, que parecen ser los que más atraen este tipo de narrativas emancipadoras, ¿eh? Basta pensar con uno de los libros que sí, también encontré esta edición también en castellano, de Schoenberg y Kukier, de la revolución de los datos masivos, con declaraciones cuales grandes datos traen un enriquecimiento esencial en la comprensión humana y los autores que fundamentalmente proponen un ambicioso proyecto de datificación que implica cuantificar todos los aspectos de los fenómenos cotidianos en un proyecto ambicioso que los autores equiparan nada menos a la enciclopedia de Diderot. Otra época, otro iluminismo, pero esta vez gracias a las posibilidades ofrecidas por el Big Data, una revolución que está cambiando, advierten los autores, toda nuestra realidad, porque podemos cuantificar toda la acción humana sustancialmente, y eso tendrá beneficios en muchos campos, advierten los autores, casi de forma automática, mágica, y etcétera, etcétera. Tanto que, según los autores, este enorme cofre del tesoro de información, una vez analizado, arrojará luz sobre la dinámica social en todos los niveles, desde el individuo hasta la sociedad en general, con ecos, la verdad, del positivismo inicial, ¿no? La sociología, de todas formas, nace positivista, nace como análisis de realidad, como factos sociales, ¿no? En Francia, con una equivalencia total entre ciencias duras y ciencias sociales, no tenemos que olvidarlo. Y la sociología de la comunicación nace como transmisión casi informática, computerizada del mensaje. No, la crítica social que viene siempre después. Y aquí también, al final, con los Big Data, el discurso se renueva
los mitos permanecen, ¿no? Los polos permanecen. Este enorme cofre de tesoro de información, una vez analizado, bueno, eso acabo de decirlo, la realidad, ¿no? Está como... Sí, bueno, vamos a repetirlo con un poco más de énfasis, pero con una imaginita un poco más interesante. Pero bueno, el concepto sigue siendo este. The End of Theory. Bueno, y luego tenemos que... Ayer hablaba de ciberevangelizadores. Bueno, dicho así, ¿no? Que cada narrativa mítica tiene que tener unos manifestos y tiene que tener unos evangelizadores. Gracias, muchas. Y esto no, el Big Data o el Web 2.0 no son ninguna excepción. Un ejemplo entre todos, con esta theory así, con una cruz roja encima, el fin de la teoría, el data deluge que hace que el método científico sea obsoleto. No hace replantearnos el método científico o hacer las preguntas cada vez más oportunas del método científico, no. Hace, según el fundador de la revista Wired, que como saben es la meca del pensamiento Silicon Valley, siempre lo fue. Hay un libro fantástico de Patrick Flichy sobre el Internet Imaginaire, ¿no? El imaginario de Internet, donde Flichy analiza Wired a lo largo de las décadas para analizar el pensamiento mágico de Estados Unidos, ¿no? De la meca del Silicon Valley, y este pensamiento mágico se renueva con el Big Data, tanto que Chris Anderson baja y dice, no, vamos a ver, esto lo cambia todo y acaba con la teoría, basta con esa anticuada, obsoleta, vieja teoría, la inundación de datos hace que todos los paradigmas que teníamos sean obsoletos. Pero la verdad es que mirándolo más de cerca y mirándolo con un ojo crítico, el Big Data no está para nada exento de riesgos y amenaza. Tanto a nivel así como con lo que hemos visto como vigilancia masiva de los ciudadanos en los últimos años, los así llamados falsos positivos y todas las formas en que la discriminación algorítmica, y esto sí que es un problema increíble de nuestra época, donde los algoritmos penetran en cada decisión, tanto de cuando vamos al banco a hacernos abrir una nueva cuenta, cuando nuestros hijos tienen que entrar a la escuela, si entran o no, cuando tenemos que asegurarnos una plaza en la universidad, bla, bla, bla. Todo esto arroja una luz por lo menos problemática acerca del Big Data. Haciéndolo ver tanto como una mitología moderna o posmoderna y una ideología. Encontrado esta imagen fantástica fantástica, a nivel académico más bien, con la nube del cloud digital encima, ¿no? Que dice mucho sobre las metáforas que utilizamos para hablar de tecnología, ¿no? La nube, the cloud. Big Data no es solamente una cuestión tecnológica. Mosco, para mí, uno de los más grandes teóricos de la comunicación modernos, que junta esta visión cultural, mitológica, con una visión concreta muy de economía política y para darnos una visión muy holística de la comunicación digital y la comunicación en general. De ver a el Big Data como mitología, ¿no? Como una visión del mundo que tiene que ser cuestionada críticamente, ¿no? El problema es precisamente no verla como mitología, porque la mitología es el mito, y Mosco aquí se podría hablar de Barthes y de muchos, pero lo que dice Mosco es, analizando el mito en relación con la tecnología, es que el mito no es algo que sea verdadero o falso, ¿no?
Los mitos se usa mucho en periodismo, ¿no? Decir el mito, los mitos de tal como algo, las cosas falsas de, ¿no? Pero el mito en este sentido es una narración que motiva a la gente a actuar de una determinada forma, porque la gente cree, tiene una fe en el mito. No es algo verdadero o falso, tal. Es algo que anima y nos abre las puertas para lo que Mosco dice es el sublime de la tecnología. No solamente Mosco, antes de una larga historia con Nye, Mars, tal, con muchas tecnologías, pero nunca fue tan intenso que ahora con el digital y que con el cloud y con el big data. Esta metodología se renueva y es cada vez más difícil de ver bajo la capa de esta, ¿no? Y es la misma mitología que animaba a la gente durante el dot-com crash del 2000, finales de los 90, a seguir invirtiendo en bolsa aunque vieran que sus startups estaban cayéndose como... Digo, ¿qué está pasando? No puede ser, porque nosotros tenemos que creer, ¿no? O sea, no es solamente lo que los datos dicen algo objetivo, pero esto está filtrado a través de lo que nosotros creemos. Porque el ser humano es un individuo que tiene que creer fundamentalmente. Si no es religión, al final son mitologías que creamos y siempre lo ha sido. Y la tecnología es el espacio donde estamos renovando esto de una forma tan intensa estamos creando, entre creer y crear, bueno, no es casual, estos tipos de mitologías. El sublime de las tecnologías nos acompaña desde... Y también esta imagen es muy evocativa, ¿no? Esta evolución nos acompaña desde siempre, no es algo absolutamente nuevo, ¿no? El sublime es esa sensación de maravilla que tenemos frente a los desarrollos tecnológicos, ¿no? No tenemos que pensar solamente en... El Big Data nada más es el último, el clímax, digamos, de esto, pero verdaderamente esto ha sido desde el comienzo, ¿no? Probablemente desde el primer utensilio que el ser humano ha estado utilizando y ha seguido, ¿no? Y de hecho, sobre todo en la cultura occidental y de Estados Unidos, ha acompañado el sublime tecnológico, nos muestran, ha acompañado cada desarrollo, básicamente tecnología reemplazando lo que era el sentido de maravilla y admiración que teníamos para la naturaleza, ¿no? Esto es un largo discurso, claramente. Entonces aquí tenemos, claro, el sublime que tenemos frente a esta obra del género humano, esta capacidad que tenemos de controlar la fuerza, la naturaleza, ¿no? Este es un clásico ejemplo que hago con mis estudiantes para que se vea que tiene que ver con las tecnologías digitales, pero tiene que ver con la tecnología con la T mayúscula en este sentido. Y luego se ha transferido al mundo digital, antes a la realidad virtual y ahora ha llegado a la nube y al Big Data. Pero también tiene una parte de ideología muy fuerte, ¿no? Y la ideología es la que Van Dijk, otra grande, para mí una más lúcidas mentes de análisis de redes sociales y también de los big data y de las así llamadas políticas de las plataformas, ¿no? e ideologías de las plataformas, holandesa brillante, profesora en Utrecht ahora, nos dice dataísm, ¿no? El dataísmo. El dataísmo es la ideología que justifica y que esconde fundamentalmente las problemáticas del fenómeno Big Data, ¿no? Que se rige, se sustenta sobre todo en dos pilares, que son, el primero es esta creencia en la naturaleza objetiva de los datos, ¿no? Dice Gitelman, raw data is an oxymoron, o sea, no hay ningún dato que no sea interpretado, o sea, el dato en sí no existe, ¿no? Pero es el mito que lo dicen los datos, es que
es que está en los datos, ¿no? Como si los datos hablaran de por sí, como si tuvieran un poder en sí. Claro, tienen mucho poder, pero no existen más allá de la interpretación que damos de ellos mismos. Ese es un poco... pero estamos viviendo otra época, y ayer hablaba, por ejemplo, de la obsesión que tienen con el uso de Big Data en todo, ¿no? Cómo se de por sí justificar a cualquier tipo de método que vamos a usar. Entonces vienen conmigo y dicen, voy a hacer una mina de datos porque tenemos estos nuevos software en departamento, dice, de 2 millones y tal, vale, pero ¿para qué? Y sobre todo, ¿bajo qué tipo de preguntas y planteamientos? Porque de eso estamos hablando. Y al final, ¿qué tipo de análisis le vas a dar? Porque el dato en sí no dice mucho. Entonces, depende cómo lo utilicemos, y depende de lo que consideremos dato también. Y esta es otra cuestión. Y el segundo pilar es la fe, esta ciega fe en las instituciones y estructuras que gestionan los datos. Aquí claramente estamos hablando de un entramado complejo, ¿no? Por un lado el gobierno, por otro lado diferentes instituciones, entre que claramente está la academia, ¿no? Y el papel que jugamos nosotros, y al final el sector privado. Bueno, y las conexiones que tiene el sector privado con el gobierno y con la academia, este entramado muy peligroso, muy poco, diría yo en general, muy poco de fiar, en el sentido, o sea, general, esta fe en los que gestionan, los que manejan, los que filtran, los que procesan, los que recogen los datos, es precisamente lo que hay que criticar, porque este es el problema principal que tenemos hoy en día, ¿no? Cómo lo manejan, la opacidad parece ser la norma, no te preocupes, el algoritmo pensará, lo va a arreglar, mientras que tenemos que cuestionar seriamente todo esto, ¿no? Y sobre todo la peligrosa conexión entre el sector privado y el gobierno, que cada vez que en varios contextos está cada vez más presente y cada vez más peligroso. Entonces, tanto mitología como ideología, ¿no? Tanto sublime de los Big Data cuanto dataísmo en este sentido. Bueno, ejemplo entre todo, no lo escribí yo, lo recogí tal como estaba. Digo, no hay que ser un experto en ideologías relacionadas con el Big Data para saber que lo que ha pasado hasta ahora, precisamente, es que la recogida masiva de datos ha sido utilizada para fines que de transparente y de objetivo tienen muy poco, ¿no? Y el señor aquí es uno de los ejemplos más digamos, emblemático de esto, ¿no? Con la National Security Agency de Estados Unidos, pero también con muchos gobiernos. Yo estoy viviendo en un país que el Reino Unido también lo usó de forma masiva. Países sólidas democracias, aparentemente, también como Alemania. O sea, y muchísimos otros países con gobiernos más problemáticos, donde los vacíos legales claramente hacen posibles también usos mucho más perniciosos, mucho más problemáticos. Pero este es un ejemplo que muchos de nosotros conocen y habla de por sí mismo, ¿no? Volviendo un poco a la alteración, o sea, al cambio epocal, ¿no? Aquí he puesto un par de citas que me parecen importantes en relación con la modificación de la ontología social por parte de la datificación y del papel de la tecnología en la constitución de lo social. Aquí estamos hablando de algo epocal, ¿no? Nos dicen Coldry Hep. Y también como reenmarca, replantea las preguntas claves sobre la misma constitución del conocimiento, como decía antes. O sea, epistemología social. Entonces, frente a esto, las preguntas que tenemos que hacernos tienen que ser también muy críticas.
Y luego, no sé para repetir claramente, pero no estamos operando en un vacío y los datos y los procesos de la datificación en sí no opera en un vacuum, en un vacío, sino que opera dentro de, muchas veces, el business as usual del capitalismo de datos, del data capitalism, que no representa nada más que un nuevo estadio del colonialismo digital, disfrazado por imaginarios y narrativas utópicas. Y no es casual que haya puesto Amazon y Bezos aquí, que representa de alguna forma uno de los pilares del nuevo capitalismo de datos, que tampoco es algo novedoso, es algo que ha ido constituyéndose en las últimas décadas, que pero, como decía antes, ha visto intensificar sus, y sus fortalezas y sus mecanismos de extracción de datos cada vez más en los últimos años. Y aquí, un poco para esta panorámica mitológica, ideológica, y insertándolo en el capitalismo, en los procesos capitalísticos. ¿Cómo estoy de tiempo? Mal, como siempre, ¿no? Tengo 10 minutos. Vale, perfecto. O sea, mal. Como siempre. Si lo hiciera en italiano me tomaría 3 horas. Sería larguísimo. Por el propio idioma también, porque es que es demasiado largo, demasiadas vocales. En inglés 3 minutos. En 3 minutos en inglés estaría hecho todo. 3 vertientes finales que quería nada más pues tocar, ¿no? En relación también con lo que estoy haciendo yo, lo que estamos haciendo con el equipo. Esta relación entre datos y justicia social, ¿no? Data justice. Claro, en inglés tiene esa capacidad de condensar el concepto, ¿no? Por el propio idioma, ¿no? Data justice, y ya tienes un proyecto, ¿no? Datos y justicia social, ya es como un poco más, es como lo tenemos más, giustizia sociale e dati, ya, eso no, en italiano ya no es nada cool, pero bueno, más allá de la ironía, que también es ironía, pero revela mucho más de lo que pensamos, como la ironía, ¿no? 3 vertientes, decía: poder y represión algorítmica, perdonen la rata, y activismo de datos. Segundo, Big Data from the South Initiative, la iniciativa de Big Data desde el sur. Y luego, rápidamente, los proyectos del Data Justice Lab de Cardiff, de que soy miembro. Hablaba ayer para volver ayer y hacer una conexión, no tuve tiempo de hablar, porque en la panorámica y tal siempre se me escapó, y también porque quería más bien conectarlo con el tema de hoy. El movimiento mexicano del que hablé ayer, que surgió en 2012, fue una de las primeras víctimas de la represión algorítmica desde su web. Esta web que ven aquí anunciada es una web creada y vendida al movimiento por un infiltrado del CISEN mexicano, que es el Servicio Secreto Mexicano, que en los primeros días del movimiento creó una plataforma a través de la cual se podía acceder con redes sociales. Eso quiere decir que la gente da sus datos, así automáticamente está registrado como miembro de tal movimiento. Así, el Servicio Secreto Mexicano se apoderó de los datos de miles de personas que se metían ahí. Fue descubierto, fue un escándalo, no tan grande como hubiera podido pensar. Fue una estrategia muy inteligente por parte de penetrar un movimiento. Lo analizo bastante en varias publicaciones y para mí es un caso emblemático. Además, México siempre es un laboratorio tecnológico mucho antes que otros tipos de países. Miramos mucho a Trump y toda la campaña 2016, pero México estaba experimentando con estrategias de represión algorítmica y de datos ya desde 2008, como mínimo. O sea,
es impresionante, es también es interesante a nivel académico, pero también muy peligroso a nivel social, ¿no? Lo que pasa es que también se ha experimentado a través del activismo con maneras a través de las cuales podemos visualizar estos tipos de estrategias. Las estrategias sobre todo de creación de automática de bots que imitan el comportamiento humano, sobre todo en Twitter, que pueden, por ejemplo, hacer que un candidato tenga mucho más seguimiento de lo que tiene, porque el dominio de la métrica, como lo acabamos de hablar con unos colegas, y de la cuantificación, ¿no? Y esto nos dice mucho a nivel ideológico de qué tiempos estamos viviendo. Entonces se puede utilizar para difundir propaganda. Es una forma, de alguna manera, de renovar los mecanismos típicos de la propaganda, casi como a nivel, ¿no?, de lo que describían Chomsky y Ehrman, pero llevado al contexto más digital y el Big Data. Pero esta es una imagen que muestra ese cáncer central verde y azul, que es precisamente lo que no es humano, sino lo que es la máquina que está intentando bloquear, en este caso, que se difunda información acerca de la reforma energética mexicana que los poderes fuertes, fácticos, no quieren que se difunda. Pero esto es a posteriori, son activistas que utilizan análisis de redes sociales para denunciarlo. Y decir, por ejemplo, en un programa periodístico, ayer se citaba a Carmen Aristegui, y allí pasó, precisamente, la gran periodista mexicana, donde dicen, eso está pasando en nuestro país y se intensificó cada vez más en los últimos 10 años. En el caso de Ya me cansé fue increíble. No tengo tiempo ahora para entrar, lo podemos debatir después en detalles. A la represión clásica, digamos, más tradicional en las calles, muy violenta, que acompaña siempre las manifestaciones en México, se acompañó la represión algorítmica, o sea, online, con el intento de marginalizar el hashtag de Ya me cansé, hacer ruido, lo que se dice, hacer mucho ruido, porque más ruido hay, menos la gente puede seguir la narrativa.